Isha papá, Isha papá, cuina na me ayuda ina bueno mañana venía de programa mi ven de programa entero que iba a pegar no era vagina acá el facturador hermano que era el factor que yo que estaba con el abogado departamento de Itapuy de se parece que tiene país y mañana ven y que todo vaya allí con Bunico primera de Corintios capítulo 15 edición número 641 lo mita capítulo 15 de Primera de Corintios edición 641 hermano que era que entero vete a vename pastor ser entero y mema y quitación para este pendiente y a ojo imagínate tenía abrazo rompe espalda para este por máquina más 595 985 162 975 ya en el línea de contacto lo mitaña en el numerito vea que imagina la vez mensaje y espera ya no calle y cumplir ella y mongueta ya respondió yo yupe con mucho respeto entonces vaya tico ñembo epuinaña aprendió yo jewi oye yureña de oración consejo orientación namprena oído oye punuajina te envía pope a ju iglesia pues a ju jamba eja hoy coten orientación pega coten envía pope na esas caen yupe en parte allá ese egu ñandu ya enreda ya aleluya va este código hinari que fuera ego pastor Sergio hina y coba hina ñandeca corre por la vaina hina un billete pa lento eso hina ko este iba ñandeca hina bueno la pebeina YouTube ñime ka hija torana pastor Sergio ya directo tema yo ya pues na pebe mi pa eso va pues computadora no ya pues pa mira ahora ya ponían de video y te anga muy bebé no música y pa hoy para allá directo más a YouTube ya compartí Facebook ahí la pepe ñande aquí no fuera Facebook guay la pepe me capturó y tal que pepe hendú directo como moite YouTube moe hoy un bo allí otro que yo compartía es importante algunos temas como nunca lo hemos escuchado en nuestro dulce idioma y son temas bíblicos muy importantes ni aún en las universidades teológicas nos han enseñado esto. ¿Por qué sería esto? Bueno, sí, porque exégesis hebrea pues no se trata en todo lo que pasamos por algunas universidades teológicas cristianas. No llegamos hasta el griego y por ahí con los griegos están ahí, pero da ya por el caino ñande otro material no buscamos más evidencia ya pita oye me voy a esa pillar comida jautan de mayarovia o sea no llegué a investigar si esos versículos en cuestión son versículos añadidos versículos originales si hay algún documento que avala algunas cosas y que dicen los historiadores del tiempo de ese siglo, del siglo II, del siglo III, y qué dicen los documentos de los padres de la iglesia de esos tiempos. Mira, no, entonces ya apela la terminología. También nosotros, allá de acá, su cocoje para curiosidad ya por ti explicaciones hice y la si me estaba refiriendo a los escritos originales hebreos o a los escritos originales griegos, porque cuál de ellos lo que a qué me refería en el comentario cuando hablaste del original cuando hablaste del significado original. Entonces significado original no estoy hablando de la escritura original hebrea, estoy hablando del significado original. El significado original upe Israel hebreo un significado de cope palabra oñe moiña de biblia jaja es para lo correcto la peña de ya de cuaña de biblia vela y significado o muy ponapas y que te pongo muy otro a veces muy otro y otra cosa, o sea dentro del contexto Juana la significado y significado aún en el griego donde ya y significado le compañan de ya estudiaba y biblia ya le cueo siempre ya se calla Biblia en griego a ver
Allá comparas a veces ya topamos, hay diferencia de lo que dice la Reina Valera en español de lo que dice en ese mismo capítulo o versículo en griego, por ejemplo. O sea, hay una diferencia. Aunque hay malas interpretaciones. Bueno, fecha y vea. Octavio no lo hay y por eso es que en las universidades cristianas, en los seminarios, casi poco o nada. Coanga, a lo mejor algunos pastores, si se le da oportunidad a ellos de enseñar todavía en algunas universidades o institutos bíblicos cristianos, coanga la viqueta en la exégesis hebrea, pea ecosistema, ve porque oye, capacitaron a imaginar el cubete en grupo con los pastores donde están trabajando. Sí, es que le abren puertas. Porque estos pastores que están con nosotros, algunos de alguna parte en Botijayo y fuera puerta, que otros ya le están rechazando, no penabéis más ese, no le están agendando más en algunas iglesias. Bueno, normal, vea la peaco, tema belliqueo, ve. El cristianismo cierra puertas. Tienen miedo porque no están bien asesorados, bien fundamentados en lo que realmente está. Yo me confundí con los judaizantes. Y bueno, lastimosamente, pues, hoy ahí la unía un mundo y para hoy la o desinformamba. Pero sería bueno que o investigáis, va, eva la ñamboea, va, esa va ñamboe, la ñan de fuente, la ñan de exégesis, la ñan de evidencias, tanto escritural, histórica, arqueológica y filológica, lo que sea. Bueno, para la responder también, puede ser de aquí a unos años que en algunos institutos cristianos admitan este tipo de enseñanza. Puede ser. O si no, tú ya habrían de propio instituto de exégesis, como está haciendo ya, por ejemplo, un pastor de Posada, me había hablado de eso. Saludo cordial de pastor Emilio Keisberg, Posada, Beguay. Acuerda, por ejemplo, ya están trabajando ya en abrir ya un instituto, por ahora instituto de enseñanza de exégesis hebrea, un instituto teológico, pero con este tipo de enseñanza. Bueno, un mío, por ejemplo, esos son nuevos. O sea, los pastores se van en ese instituto, oye, capacitados, aprendéis los libros, los temas, las doctrinas bíblicas, la misma Biblia, pero explicación con exégesis hebrea y demostración de los versículos alterados, versículos, términos mal usados, traducción mal hecha y versículos falseados. La año de objetivo. Bueno, sí, hay variantes, no solamente en el Nuevo Testamento. A los que me están preguntando acá, si hay variantes respecto a algunos manuscritos del rollo del Mar Muerto del Antiguo Testamento con lo que usamos ahora, o esta Biblia que usamos ahora. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando la ya página por ejemplo, el rollo de Isaías, a nivel monditi, pero vea la realidad. Tiene 2600 palabras diferentes, 2600 variantes. Lo que se puede ir corrigiendo. 2600 y aparte tiene otro que no es de mucha importancia, pero que está ahí, por ahí estaban las cosas. A ver, son palabras claves, traducciones, que en la hora de estudio teológico serio he comparado la de traducción de Catu, Naya y Puguara por ahí, un total de 26.000 variantes hoy. Fecha también, 26.000 variantes. Bueno, a eso se le y términos distintos. Pues parece bien importante la yajala al original. Bueno, y así sucesivamente. Pero me preguntan acá, Nuevo Testamento en Qumran, ¿qué novedad hay? Nada.
desaparecido en acción de los evangelios, por ejemplo. Hasta ahora no hay novedad. Cualquier cosa que yo avisa para todos, novedad todavía. Si no existe un original, ¿cómo usted sabe si la Biblia está adulterada o no? Bueno, original hebreo va, porque están los originales, traducción original griega. De golpe griego donde me en cuenta que alguna cosa no funca. Va te cota la yareco la original en hebreo, va. De claro, entonces traducían de por estos expertos yo va. Hoy cota va tiene un nube. A PB te ven va, oye pillada. Acá nomás lo teniendo estas traducciones del año 200, porque hay más viejos, hay papiro del año 75 en griego, el Evangelio. Marco el más viejo. Pero la traducción corrida y correcta común que se usa ahora en griego es a partir del año 200, que ella de Yarecopea, eso es Septuaginta griega, eso ve ahí. Nuevo Testamento y la Peshitta aramea, traducido del arameo al español. Y eso, por ejemplo, orecó algunas diferencias de traducciones con las escrituras de Reina Valera y demás que se tradujeron ya ahí más o menos por el año 1600. Tú sabes la diferencia, pero orecó la historia, el por qué es así. Sabemos que la religión oficial del catolicismo o corregir, o sea, o la autoridad o ministra jamás la palabra, pero lo que pasa es que falsificaron un versículo y está comprobado, se tienen las pruebas, las evidencias, de los cuales estamos a saluminamente y mañana de los versículos falsificados, Mateo 28, 19, 3, 16, de Timoteo, Juan 5, 7, 8 y algunos otros, y mal interpretado ahí. Entonces ese es el problema, que solamente detectamos de esos griegos que se copió. Batecota la Yarecola, Yarecovela y esto pasa ahora se dice Nayeco, se no hay evidencia, pero de que ese Mateo en hebreo, Evangelio de Mateo en hebreo, del cual habla allí los padres de la Iglesia Católica ahí de más o menos por el año 300, que todavía existía cuando eso, y que allí en ese Evangelio dice en Mateo 28, 19 que el bautismo en el nombre del Mesías. Dicen que ese Evangelio puede ser que esté en manos del Vaticano, según y que otro está en manos de los judíos en su biblioteca secreta. Algo así. Se maneja en BWeb, pero hay potaite la evidencia. Pero Nayeco puede ser. Oye, descubrió. Oye, se hace excavaciones arqueológicas. O arqueología bíblica, mía. Oye, en esas partes, esos lugares, de repente aparecen algunos manuscritos en papiro, así como apareció, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, Mavi Moata, Cambuchive, 300 años antes del Mesías Guarejan. Entonces, no originales. Y este no ya alguna religión, no, pero no come niña de ella borrar, peña muy peamba. Bebé, te cota la yetopa ahora la original ahora ya de pobre la información que se encontró el Mateo hebreo original, o uno de los evangelios, o Juan, Juan le botalla topa la original. Salaigo y cosas. Porque en la misma Reina Valera se puede mostrar muchas malas interpretaciones, sin irse al original hebreo, la topado la hebreo, tú con cosas la topata, pues lo están corregida, los religiosos. O justificar la doctrina. Pero ya se metió la mano en la pluma engañosa, lastimosamente. La polla de jamás. Ay. Bueno, más modo de introducción de lunes haré una loita.
A veces no está, a veces ya piñan de una pregunta importante con años de oyente fuera de vivo gente con a cuando va el sistema del mundo bíblico. Bueno, último, vea, entonces no es aconsejable defender una sola edición bíblica como si fuera la única inspirada. ¿O qué opina usted? Excelente, usted hacerla siempre hoy. De que tú y ya hablan de Biblia, eres no, pea se cosa religión, pea con Biblia, pea la humanidad, pea la ñete, te a mi otro ya pupaite. Hay que usar todos los textos bíblicos disponibles y captuno. Y ya por comparación, eso es análisis escritural. Crítica textual, oye, igual, compararla de texto fuera, pero siempre teniendo una edición más confiable que data de tiempo más ambiguo, en este caso la Peshitta Aramea que está disponible, o tenemos la Biblia BIM. Taco Biblia BIM Orecó los dos, Orecó la Septuaginta griega del año 200. Las informaciones, los documentos, en base de los documentos de la iglesia de aquellos tiempos, refiriéndose a algunos textos, mira yo corregipama, ja oreco veí la Peshitta Aramea incluido, los textos de la Peshitta Aramea. Mira eres copaitema, en con Biblia, vinya eres copaitema, un material peaco Biblia. Apea y purú como Biblia cabecera, como se dice comúnmente, de estudio para ir comparando los demás. Ella y vea. A entender la griego y ya no de Biblia y mío la griego tener una edición confiable de las escrituras de la Septuaginta en griego. Que actualmente ya por la comparación de traducciones. Pesamos la ñamba apoya una ñande la pimbuquín o una poña ñeja ese. Aprendí para me oí buñande, yo y grande profesional. Allá con la herramienta que tenemos. Hacemos este estudio, hermano querido. Bueno, pues, Anila ya defenderse como, ¿por qué? Por diga tuya, peaco se edición, peaco se Biblia, pean de hoy la único verdadero, porque se van descubriendo cada vez más y va saliendo ediciones con esos arreglos. El Cotalandere no peala inspirado con Biblia de Coapillo y comprobando que upea hija adulteradora. Oye, me ende de pruebas evidencia. Entonces no es inspiración todo lo que está escrito ahí. Algunas partes, en parte sí, pero en parte está el engaño. Para indicar tuya es la Biblia, no, inspirado del Espíritu Santo, a ver la verdad pura y cuidado. Hay mentiras también allí. Por eso estamos haciendo este tipo de estudios. Ahora el año importante, el año puto no está ya abrigo a instituto y gato año nembo con ambas ahí. Pero an no lo mitan institutos y na peaco programa cada hija tora en base a raíces hebreas. Más los otros estudios que se hace y se reparte también ahí Pastor Sergio y ya puede unos estudios allí y video mío. Entonces estos son utilizados como herramienta aquí en Paraguay. Muchos pastores ya lo están usando. La hora de estudio y mi miro ya poa en la comparación de iro ya poa la material y miro de cuál yo y puruma y más aquellos que se están uniendo con nosotros, por ejemplo, y ore bueno pero y que cero ya posee peisa oro topa cierto la herea ja orero ya huira ese caturo ni punumo y caturo ni punu a los jueces ya ella bueno casi 18 mete 19 minutos de a veces pesante hoy. Pea pesante ana hoy que llegó la hay que darle copete. Bueno, a un lado uno y poco veo al otro lado. De baja más de coina para otro serio. Ay. La resurrección del Mashiach, la resurrección del Mesías, capítulo 15. Va a ver qué tal. Hasta ya por la misma temática de siempre. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano.
Eh, claro que sí. ¿Por qué me preguntan acá? ¿Eres viola Pablo o predicar, pues, enseñanza o recota poder de salvación? Siendo que él no es el Mesías, pero él no dice que es su evangelio. Y sí, allá puedo. Dice a mí, a PGI, Peaco, diciendo, quiero recordarle, hermano, la buena nueva que les anuncié a ustedes. Les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvan si las guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Transliteración, ¿verdad? Biblia latinoamericana. Bueno, en ninguna de las versiones dice Pablo que o yapoa pues doctrina o evangelio para que esto quiero belleza los demás la gente. Ni en la Biblia. Ahora, hermano, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. Ustedes la recibieron y también están firmes en ella. Ahora, hermano, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. Ustedes la recibieron y también está. La buena noticia que les anuncié en toda parte. ¿Cuál es la buena noticia? La buena nueva, el evangelium. O sea, la buena nueva que Pablo anunció. Para esta aquí, ese mañana mongueta. O sea, no es una doctrina que él inventó. Por medio de ella también se salvan si las retienen como yo las he proclamado a ustedes. Pese por un la evangelio del Mesías, el mensaje del Mesías, lo que tiene que ver con los mandamientos establecidos y vigentes aún para nosotros los gentiles, lo que tiene que ver con la identidad del Mesías, con la identidad del Padre, con los propósitos del Mesías, con la profecía, el cumplimiento de la profecía del Mesías, todo con pese a recibir revelación de Sambo Asapem. Pena pero bien pero bien ocho jaisa va es salvación biconita. Por eso que es peligroso la falsa doctrina, hermano. Pero es peligroso la ñande. Pablo, inclusive cuando él hablaba de la base que él puso, que es el Mesías, sobre la cual algunos edificaron ojalá cambiar gendita. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, hay una base doctrinal escritural que eso se tiene que usar. Sobre eso vos podés hacer algunas enseñanzas, agregarles algunas enseñanzas, pero no señan a Shuwi. Lo que pasa es que hoy las grandes congregaciones, los grandes movimientos, no usan la base que Pablo usó como doctrina básica, verdad revelada, o si no se basan en supuestas revelaciones que le dio el Padre. Es otra cosa. Ojalá, gente, vea. Porque Pablo dice, pero recibíamos la sed por un boeja huisa, pero reteníamos para enseñanza. Bueno, ya hacia la salvación. Pero la najaníamos, calle tuuta. Por medio de ella también se salvan. Si la retienen como yo lo he proclamado. No dice si la retienen porque yo es mi evangelio, yo sé. No, él no se, en ningún momento no hay atribuir y que él es un salvador, un mesías ni nada por el estilo. Él es un emisario, un enviado que predica lo que le envió, le dijo. Lo mismo el Mesías. El Mesías era un emisario, un enviado, un apóstol de los apóstoles. Es un enviado del Padre que predicó lo que el Padre le dijo que tiene que predicar. Allá. Vaya topañan en varios pasajes a dije. No es mi doctrina, la palabra que yo le digo, lo que yo hablo no es mi palabra, es de mi Padre. Juan 12, 47, 50, y palabra de para tu belle juzgar. Y bueno, así que hermano mío, acá no se debe malinterpretar, pues justamente para la Pedro y parte de la y carta. Te digo, por lo menos algunos oporan donde. Oiga tú, y no, Pablo dijo tal cosa, y no, es lo que Pablo dijo. Por y bebe la Pablo de ir y tal cosa. Pero lo está y Pablo y besa, en la carta de Pablo y besa, antes de leer, de topar quien de ir y lo están de otra forma. Entonces no, es el mensaje que Pablo entregó eso. Es un mensaje adulterado. Van allá tocamos segunda de Corintios, pues ya topa todavía. Otro Jesús, otro Mesías, otro Evangelio, otro Espíritu Santo, otro Yahoshua, otro Mashiach, otro Ruach HaKodesh.
Eh, Otra vez ahora hablan otro evangelio del reino, o presentar que lo mitad, en mamo, inte o vea. ¿Y dónde empezó todo eso? Ya tratada ya hawái. Eh, Así es que, y justamente hasta hoy, justamente hoy una hermana me está haciendo una pregunta. Eso que empezó ya allí en el año 49, que fue creciendo, cuando por primera vez se le nombró cristiano a un grupo, por algo fue creciendo en el año 80 con Ignacio de Antioquía, y bueno, orena se ve más de los nazarenos, con anga cristiano, porque ahora perseguiste y la romano, porque ahora identificado con los nazarenos, ahora oye, es un judío más. Japonore perseguí, ore, entonces orendo y purumo hay las creencias, a las doctrinas, a la Biblia y purujay a los nazarenos. Pablo mío y Puruahuecha. Pablo era la congregación de los nazarenos. 25:4 de hecho. Entonces, orero y puruta otro haisha. Oye, pues no desechar algunas cosas y. A Pepe ya, oye, pues no algunos, oye, negar, oye, transformar, oye, cambiar la doctrina. Que tuvo su impacto ya allá, más o menos 200 años después, sí, eso ya fue en el 325, con Constantino, que cuando fundó la iglesia cristiana lo hizo ya porque ya había muchas divisiones, muchas malas interpretaciones, muchas falsas doctrinas. Un batipaiteja, pero hay problema llegué ahí, para otra historia. O ayuda, o paitean de donde no acepta, ya ve, ya ve ahí. Otro tema, güey. Bueno, eh, que esa mina ya coba tal mina ya popa una investigación ahí que tuve de proceso PMPA. Pablo nos da un dato muy importante, habla de la buena nueva que le transmite a los corintios y no solo a ellos, ya que fue la buena noticia que enseñó. Pablo, en el sentido de la salvación por la fe en el Mesías y el perdón de pecado por su sacrificio y principios doctrinales respecto a Mesías. Su misión, identidad y el cumplimiento profético en él no deben ser adulterados. Pablo, en el sentido de la salvación por la fe en el Mesías, ella sacrificio del Mesías, obviamente, por nuestro pecado. Pero hay principios doctrinales respecto al Mesías, su misión, su identidad, cumplimiento profético. Con doy adulteraña la identidad del Mesías, por ejemplo. Muchos dicen que el Mesías es el Todopoderoso encarnado por culpa de la falsificación de la Biblia por los católicos, que hoy se puede comprobar. Está, hermano, ahí culpable, porque Cole es a inspiración divina, entonces era una inspiración engañosa. Pero se está comprobando eso y estamos dando evidencia de la verdadera identidad del Mesías. Estamos yo entender. Otro primera vez en duda, vea. Socorro, sí, hay evidencia de esto. Bueno, eh, otro, vaya a notar, a ver, Romano 1:16, el poder de salvación es el mensaje original del Mesías que Pablo ha transmitido. No se puede atribuir un poder de salvación a un mensaje inventado o adulterado o supuestas revelaciones que contradiga la misma prédica o enseñanza o doctrina del Padre, del Mesías y de los apóstoles. Pues, pétese. Va ego la rembo es ajina. Va ego la re mombe uan va ego de la he interpretado y pona vaina de vaya ya piso ella de igual de anda a ira. Si la buena noticia no es auténtica o si no está completa, no puede guiar a salvación. Ver Gálatas 1:6-9. Amén. El otro evangelio, pervertido, hermano querido. Ya había ya los otros evangelios. Es decir, con agregados muy fuera de lo que enseñó el Mesías, de quién es realmente, y de quién es realmente el Mesías. El mismo Mesías enseñó de sí mismo quién era él. Pero aparece algunos grupos atribuyéndole al Mesías alguna deidad que no le pertenece o algún poder de todopoderoso que el Mesías nunca se atribuyó a sí mismo. Pero lo mitad de modo inventar.
Eupecha, el otro evangelio, el otro Mesías. ¿Quién es el otro Mesías? El otro Cristo, del cual habla Pablo ahí en Gálatas 1:6-9. A este que le dicen que es el todopoderoso y que anuló los mandamientos. Cuidado, más bandera de predicar. Peligrosísimo ese papá. Ya no hay putar arriba, no hay corazón dundundun. Bueno, no conforme a lo que fue revelado a Pablo, sino pervertido. Perversión se dice torcido, cambiado, transformado. Ver 2 de Corintios 2:17, Gálatas 1:7. Mañana que me inventé la evidencia. Pablo mismo ya hace denuncia de otro que se predicaba, otro Mesías, otro Cristo en la Reina Valera ya, otro Evangelio y otro Espíritu Santo. Eh, Otro tipo de Espíritu Santo, el que que no es. Y se le presentó a un Espíritu Santo probablemente que tenía ya una personalidad divina, que era un ser. Y Pablo nunca enseñó eso. Pero es importante, eso lo fortaleció la Iglesia Católica después, muchos siglos después, en su concilio de Nicea. Ya tu diabetes es una moto, va, el concilio de Nicea, bueno, la Padre, la Hijo, el Espíritu Santo, los tres, un solo ser, persona. El Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona, el Espíritu es la tercera, pero eso no está en la Biblia. Acuérdense más. Agarraron la distorsión, o ya agarrar la falsa doctrina, será ya pues oficial y ve. Había juntar la religión. A muchos se siguen todavía por eso. Pero Pablo nunca enseñó eso. Jamás. Topamos ahí en los escritos de Pablo originales. No vas a encontrar donde él habla de un padre trino. Jamás. Ni de un hijo trino. Ni de un Espíritu Santo que es alguien. Nunca habló de eso. La pendencia más llama la atención mía. Sino el mayor, la mayor información, la mayor doctrina latente de esto está en las mentes y en las doctrinas congregacionales, pero no en los escritos originales de las cartas de Pablo, ni de otros apóstoles, ni mucho menos de los evangelios. Y torcerme y agregarme. Por eso que le dije, y atender que Mateo 28:19 está adulterado. Hoy la evidencia. Primera de Juan 5:7-8, adulterado, hoy evidencia. Timoteo 3:16, hoy adulterado, hoy evidencia. Se tiene todo. De ahí sale estas malas. Y que esos versículos adulterados todavía están en alguna Biblia, ese papá. Es lo más peligroso. Jalando y cuaya, peor lees, cierto. Pues están siendo engañados. Pero si vos le lees a Pablo, aunque tu Biblia esté adulterada, de leer a Pablo, por ejemplo, Corintios, y claro, y quién es quién, más para la Padre, más para la Hijo. Y cuando vos lees Efesios, eso, ¿qué es el Espíritu Santo? Efesios 1:19, un poder del Padre, un poder superior, no hay para la versión PGI, que fue operado por el Padre para resucitar al Mesías. Supereminente poder, y el Espíritu Santo. Nunca se refirió al Espíritu Santo como a un ser, a un ente divino que tiene vida propia o que es el Padre mismo. Un mía tan aprendemos a pensar lo mismo. Y bueno, fecha y vea. Entonces, se la torcido, transformado, quitado de su sentido original. Segunda de Corintios 2:17, Gálatas 1:7. No solo inventaron otro evangelio, sino también inventaron otro Mesías, con otro nombre y otra identidad, con una doctrina distinta. Inventaron otro Espíritu Santo, que no es el que presentó el Mesías, ni del cual habló Pablo, sino lo que creó la religión o dogma de hombres. Ver 2 de Corintios 11:4. La evidencia se va. Otro Espíritu Santo. ¿Con cuál de los Espíritus Santos vos estás conviviendo? Mala erecua. ¿El otro Espíritu Santo o el original? ¿A cuál de los Mesías lo que vos crees? ¿Al Mesías inventado o al Mesías bíblico original? No adulterado.
¿Cuál evangelio es lo que vos crees y tenés como doctrina? ¿Lo que predicó el Mesías, Pablo y los apóstoles, o lo que fue adulterado, inventado por la religión? Grande caro, vean ahí, hoy a veníamos ella porque yo no era enviado poco este día a Aragua y yo topata con él muy voy a ir a comprar más de la caja de la Torah. Ni que dañar el trabajo mitad. Me han de línea de contacto más 595-985-162-975. Después llevarle ese día muy mal, pero casi me dio mal. En el último mil que me ofrenda a mí, crea con línea personal y adecuada y pecha. Digo que llevarle eso. Pecha, ya está imagina, ya yo te pago. Shalom, bendiciones, hasta mañana.